¿Listo? Oramos. Amado Padre Celestial, en este momento nos presentamos delante de tu santa presencia, Señor, para expresarte nuestra gratitud por tu misericordia, por tu bondad, por tu favor inmerecido, Señor. Todo porque tú nos has alcanzado por tu misericordia, Señor. Gracias. Te damos gracias por medio de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien hizo posible que pasáramos de la muerte a la vida, Señor. Eso es un don maravilloso y cuando tú has tocado nuestro corazón tan más profundo, Señor, nos sentimos, Señor, oh Dios de la gloria, en una forma impresionada, Señor, de ver tu amor, Señor, manifestado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros hijos. Y por eso, Señor, estamos aquí en esta tarde, Señor, compartiendo tu santa palabra, Dios mío, para que todos, Señor, nos unamos en ese mismo espíritu para buscar tu rostro, para entender tus planes, tus propósitos, Señor, para con cada uno de nosotros en cuanto a la iglesia, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias, hermano pastor. Muchas gracias. En días pasados, la reunión anterior, estuvimos hablando sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo, basados en lo que nos dice la parábola de Mateo capítulo 13 en el versículo 38. Y alcanzamos a avanzar un poco al ver que hijos quiere decir que es una filiación. O sea, cuando uno es hijo, es engendrado por alguien. Entonces, cuando uno habla de los hijos del diablo, entonces dice que son engendrados por el mentiroso, por el diablo, como dice Juan 8:44. Él dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo, puesto que el diablo es el padre, es decir, tiene la vida y la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿por qué razón está hablando el Señor en esta situación? Porque tenemos que regresarnos hasta el génesis de la palabra para mirar qué fue lo que ocurrió, para entender bien cuál fue el plan de Dios. El plan de Dios, cuando nosotros miramos Efesios capítulo 1, del versículo 13 en adelante, hasta el versículo 14, vemos la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Entonces el propósito del Padre fue tener una generación de, como dice el versículo 4, escogidos desde antes de la fundación del mundo con un propósito. El propósito es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Hay esas tres características que es importante tenerlas, ¿sí? En amor, santos, sin mancha y en amor. Y en el versículo 5 está hablando del propósito, al que estemos sin mancha y sin amor, es para que nos haga parte de su familia. O sea, que antes de crear el mundo, o sea, antes de crear el mundo, ya tenía ese propósito el Padre. Amén. Pero también estaba el Hijo en su redención. Amén. Así es de que no fue que Dios de pronto le salieron malos los planes y tuvo que enviar al Hijo para recuperar eso. No, era un plan divinamente establecido, un plan perfecto que la Biblia lo denomina como el propósito eterno de Dios. Ese propósito eterno de Dios Él lo cumple por encima del diablo, por encima de cualquier cosa. Dios la cumple porque Él es soberano. Amén. Entonces, de todas maneras. Pero entonces cuando Dios decide crear al hombre, entonces dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando avanzamos al versículo 2, está diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice en el versículo 2, hermano pastor? Sí, Señor, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No habla del abismo. Ajá.
estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, esos detalles son interesantes porque nos dan a nosotros la idea de cómo estaba la tierra, cómo la palabra de Dios nos la muestra, ¿sí? Desordenada y vacía. Ajá. Quiere decir de que no había vida. Estaba desordenada, es una cosa que ha sido revolcada, ha sido Caos, sí. trastornada. Y dice que estaban las tinieblas. Sobre Las la tinieblas, cuando uno mira Éxodo capítulo 12, las tinieblas fue una de las plagas con que Dios le hizo juicio a Egipto. Duraron 3 días que no. Dice que eran tan densas las tinieblas que se podían tocar. De manera que cuando habla de tinieblas, nos está indicando que hubo un juicio, que hubo un juicio. Y además nos está hablando del abismo. En el abismo es lo que la palabra de Dios llama que es el pozo profundo, donde está, donde están los ángeles, los demonios, donde es la región de la muerte. Esa es dice que está el pozo sin fondo. Allí es donde están todas las criaturas que se rebelaron contra Dios. De manera que cuando vemos todos esos detallitos en el versículo 2, entendemos que aquí, después de que Dios hizo la tierra, porque hay otra teoría que dice que Dios hizo la tierra desordenada y que después la arregló. No puede ser, ahí hay cosas que muestran de que hubo un juicio. Eso, el versículo 2 nos da la base para argumentar que hubo un juicio. Y en ese juicio fue cuando Satanás se rebeló contra el Señor y el Señor tuvo que, dice, como dice Isaías, derribado fuiste por tierra. Sí. Entonces seguimos avanzando y vemos cómo el Señor recupera la tierra, la restaura. ¿Sí? Entonces vemos cómo empieza lo primero que hace es ordenar la luz, sea la luz, y la luz fue. Y así sigue diciendo hasta que después saca la tierra que estaba inundada, que estaba, y la tierra la saca y empieza a generar vida. Antes de sacar la tierra del agua, de las aguas de muerte, no había vida. Entonces Dios saca la tierra, hace el firmamento, separa las aguas inferiores de las superiores, hace el firmamento y saca la tierra. Cuando saca la tierra vemos que Él comienza a producir vida. El objetivo de Dios es producir vida y comienza por la vida más pequeña, que es el pasto, las cosas, y así sigue avanzando hasta que produce las aves, los peces, luego sigue produciendo todo lo que son los animales y después de eso, de todo lo que produce, entonces dice que en el versículo 26 del capítulo 1 dice cuando él hubo el concilio, dice, hagamos al hombre. Y entonces dice el versículo siguiente, dice, y entonces Dios hizo al hombre conforme a su imagen y su semejanza. Y más adelante sigue diciendo, varón y hembra los creó y les dio potestad de engendrar, poblar la tierra, potestad de gobernar los aires, gobernar el mar, lo que hay en el mar, gobernar lo que es sobre la tierra. O sea que Dios le dio la autoridad de gobernar la tierra. Dios le encargó eso al primer hombre. Y cuando él dice que tenía que gobernar sobre todo eso, hay palabras que son fuertes, dice gobernar con dureza, con fuerza, someter. Quiere decir eso, esas palabras quieren decir que había algo que quería interponerse y que él tenía que dominar, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios le dio toda esa potestad a este primer hombre? Porque ya habían unas fuerzas malignas que estaban a punto de operar. Solamente estaban esperando que al que le habían dado la autoridad cayera. Y eso fue la estrategia de Satanás. De Satanás, en el capítulo 3, vemos lo que está diciendo
Juan 8:44, que es mentiroso desde el principio y además es engañador, con que Dios os ha dicho, sí, una de las mentiras más grandes, no moriréis. Y hasta el día de hoy nadie puede decir que eso fue verdad. Eso es cierto. Morimos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. De manera que eso hizo que el hombre perdiera sus derechos y Satanás usurpó lo que le correspondía al hombre. A partir de ese momento, Satanás se hizo el príncipe de este mundo y todas las cosas cayeron bajo maldición, porque Dios maldijo la tierra, maldijo la serpiente, maldice al hombre, maldice la mujer, todo quedó maldito. Y por eso la tierra es maldita por tu causa. La tierra sufrió maldición por causa de eso. Entonces, todo se vino abajo, todo se echó a pique. De manera que Dios permitió que Adán y Eva siguieran fructificando y llenando la tierra, pero ya no de seres como Dios los quería. Dios había creado un vaso limpio, puro, pero ya este vaso no estaba bien, este vaso había sido corrompido por Satanás. De manera que la tierra empezaron a surgir personas procreadas, pero en un estado pecaminoso. Y de ahí entonces es que, trayendo a mención todas estas cosas, podemos entender de dónde viene la maldad en el hombre. Dios creó al hombre como una criatura y el hombre se quedó como una criatura. El hombre no tomó del árbol de la vida para haber sido un hijo de Dios, de manera que quedó como una criatura con una naturaleza caída y una vida de pecado. Y así dice la palabra de Dios que ese pecado, Romanos 5:12 dice, por cuanto el hombre, ¿sí? Por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres, por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Así lo dice. Sí, Romanos 5, ¿qué? 5:12. 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. O sea, que es lo que se llama el pecado heredado, el pecado innato. Nacimos, todo ser que nace, y nacemos en pecado. No hay uno que no haya nacido sin pecado, porque somos hijos de la descendencia de Adán y heredamos lo que Adán cometió. Entonces ahí vamos entendiendo de dónde se originó el mal en la raza humana. De manera que todos los que nacemos con pecado. Nacemos con todo nuestro ser completamente corruptos, dañados y corruptos, y tanto el espíritu como el alma, como el cuerpo, ¿cierto? Sí, señor. Entonces el pecado entró al mundo, a la humanidad caída. Los descendientes de Adán, como dice Romanos 5:19, fuimos constituidos pecadores. O sea que el elemento satánico se inyectó en la carne del hombre. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Justos. Es pues ya por la obediencia a Cristo, ¿sí? Sí. Entonces, en Génesis 6:3 podemos ver la máxima caída del hombre cuando dice, no, mi espíritu no contenderá más con el hombre, porque el hombre no es sino carne. Eso es algo tremendo, algo que le dolió al Creador. Ahora, hay una pregunta, ¿por qué Dios no hizo una nueva creación? ¿Por qué Dios no sacó algo si Él es poderoso, es soberano? Por una razón, porque Dios le ha demostrado y le va a demostrar a Satanás, su archienemigo, que por encima del engaño, de la mentira y de todo lo que ha hecho a través de los siglos,
¿sí? Con su pueblo de Israel, con las generaciones que estaban en ese momento, con la iglesia en el Nuevo Testamento, dividiéndola, sacando doctrinas erróneas, haciendo lo imposible para que el pueblo de Dios no entienda, no conozca la verdad. Porque una de las estrategias del enemigo es no le quita a Dios de la cabeza, de su mente, pero no lo deja conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Como dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito y el objetivo del Padre es que le conozcamos, conocerle, entenderle y vivir como Él desea. Y ese desconocimiento es el que ha tenido al pueblo ignorante mucho tiempo. Y de manera que es necesario que aquel que sienta por el Espíritu Divino escudriñar su palabra, saber qué le espera, qué hay más adelante, escudriñe la palabra de Dios. Como dice Primera de Pedro, que la palabra de Dios, dice Primera de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Segunda? Sí. Dice, tenemos en el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana brille en nuestros corazones. Y en el 20, sabiendo esto, ¿cierto? Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Exacto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Ese versículo nos hace entender a nosotros que cuando uno es humilde ante Dios, reconoce la majestad divina. Amén. Y se mira uno como Isaías se miró en el capítulo 5 frente a Dios. Miserable de mí. En el 6 dice, miserable de mí. Sí, soy inmundo de labios. Amén. ¿Sí? Y habito en pueblo inmundo de labios. Así es. Hay algo tan importante que es cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando conoce verdaderamente a Dios, se nota que Dios es santo y uno no. Es una de las cosas importantes para tenerlas en cuenta, porque una reacción de esas le hace mirar a uno la posición que uno tiene y la posición que está el Creador, Amén. el Señor. Entonces, eso hace que uno sienta que tiene que, para acercarse a Dios, es necesario el poder de Él mismo para permitirnos que nos acerquemos a Él. Así es. Para así volver a Él, que es nuestro Creador, es el que nos dio y nos da la vida. De manera que es importante que nosotros no, si no tenemos para pagar una universidad donde nos enseñen escatología, donde nos enseñen teología, cualquier persona que estudie la palabra de Dios es un teólogo, así de sencillo, porque está estudiando la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene la gran cualidad de que es viva Amén. y eficaz. Así es, mi hermano, así ¿sí? es. Y más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:11. Sí. Amén. Entonces, ¿qué nos impide que nosotros podamos conocer a Dios? Nosotros mismos nos ponemos la barrera por diferentes situaciones. A veces decimos que no tengo tiempo, pero cuando pensamos de esa manera, cuando el Señor nos llame, que no sabemos cuándo va a ser, uno no sabe si mañana a esta hora ya uno esté en la presencia de Dios. Tremendo. O dentro de 10 años. Eso no lo sabe uno, solo lo sabe el Señor. El Señor lo llama a uno a cuentas. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Era que no tenía tiempo? Si el tiempo de aquí es limitado y nos va a llamar a una eternidad, consideremos eso.
La necesidad de que, es una necesidad imperiosa de que cada día estemos escudriñando su palabra Amén. y saboreando todas las promesas que Él tiene para nosotros y conociendo cómo es Él, su carácter, su voluntad. Eso es lo importante de nosotros los cristianos. Y es más, saber de qué se trata la salvación, de qué nos salva el Señor, de qué parte es la que nos salva primeramente. Somos tripartitos, entonces, ¿dónde va a residir el Señor? El Señor dice, Amén, así es. en 2 Timoteo 4:22, dice que el Señor esté con tu espíritu. Entonces, de manera que tenemos que entender todo eso, tenemos que valorar qué es la redención, qué es la justificación, qué es la reconciliación, qué producen en nosotros, si realmente está siendo efectivo en nosotros, si realmente eso vive en uno. Ahí uno se da cuenta si ha sido regenerado o no. Si yo me acerco a Dios con humildad y sinceramente siento que soy pecador y que necesito de Él. Amén. No porque lo lleven de la mano a la congregación para que reciba a Cristo. Eso es un método muy malo. Por eso, mi hermano José, Sí, el objetivo de esta escuela bíblica de los días miércoles y los que están virtualmente, gracias a los hermanos que se conectan virtualmente, ¿verdad? sí, Están atentos a la enseñanza que el hermano Sí. José, esa sana doctrina nos está compartiendo aquí, mi hermano José Vera, los días miércoles, sí, de aprender sobre la salvación sí. y que la iglesia aprenda a escudriñar las escrituras. Ese es el deber que tenemos con mi esposo y con los maestros, en este caso hermano José, de sentir, de orientar a toda la iglesia a todo que es hijo de Dios, que antes cuando escuche algo en la radio y en la televisión, vaya a las escrituras y confirme, como Amén. hacían los de Berea. Amén. Sí, Los sí, de Berea confirmaban las escrituras y le decían, Pablo, estás en lo correcto, o eso no está bien. a los bereanos. Y así tenemos que hacer, porque hoy los profetas no los estamos juzgando y la Biblia enseña, juzguen a los profetas. Sí, Apocalipsis 2 dice que la iglesia de Éfeso juzgó a los falsos apóstoles. amén. No comían entero. Ellos, Ujú. lo que decía tal persona en la televisión, en la radio, yo lo confirmo. Y si lo dice la Biblia, así es. Si no lo dice la Biblia, es mentira. Es No, sí, engañoso, sí. entonces no va conmigo. Es Amén. eso. Eso es bien, hermano. Eso es lo Amén. que el Señor nos llama Gracias, a profesor. hacer, Gracias. a ser como los bereanos, ¿no? Amén. Sí, Que señor. escudriñaban y dice que día tras día, ¿no? Amén. Sí, señor. Así dice. Día tras día escudriñaban. Eso estaba en Hechos capítulo 11, verso 17, Sí, señor. me Sí, parece. señor. Sí, es interesante ese versículo que nos lleva a ser esos estudiosos, escudriñadores de la palabra. Sí, sí es, 11, 17. sí, más 17, sí, No, ahí no está. entonces es 17, 11, 17, 11 debe ser, sí. sí, Ya un segundo. Tengan paciencia los que están conectados virtualmente. sí, Pero gracias, hermano José, porque la mayoría de citas bíblicas, si usted ha visto, amado alumno que está virtualmente, ha sido en memoria, ¿no? sí, sí, Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. amén. Eso es lo que hay que hacer hoy con todos estos falsos profetas y apóstoles que Sí, que están surgiendo. hay. Así. Sí, Satanás no se queda quieto. Aún con uno mismo, qué bueno que lo que uno dice, los hermanos miren las escrituras, lo que está diciendo el profesor, Correcto. y confirmen. Y confirmen, sí. Esa es la realidad, sí. Amén. Y cuando habla de nobles, era que eran gente de clase alta. Tremendo. Y la gente de clase alta se estaba convirtiendo al Señor porque es la palabra de Dios, Amén. convierte lo que La que sea. convence, así Sí, es. la palabra de Dios hace eso. Y eso es lo que lamentablemente se ha perdido en el transcurso del tiempo. Pero el Espíritu Santo está trabajando para recuperar todo lo que se había perdido en la decadencia de la iglesia. De manera que, Así es, sí. volviendo al punto, Satanás se volvió el príncipe de este mundo. Y hay un versículo que es tan importante en Lucas capítulo 4, está diciendo, cuando le ofrece al Señor todo, dice que a él le fue dado todo.
¿sí? 4:2, creo yo. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió pan en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no sobre pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Jesús le respondió. Entonces el diablo llevó un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y respondió Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Qué versículo tan importante ese. Y eso porque lo estamos viendo. Satanás es el príncipe de este mundo. Así es. Y como decíamos al comienzo, cuando le usurpó al hombre todo el sistema, es decir, lo que tenía no la tierra en sí, porque la tierra la creó Dios, pero sí el sistema. Entonces todo el sistema satánico está gobernado por él. Así de que el cine, la tecnología y todo lo que se va desarrollando es gobernado por Satanás. Inclusive el trabajo, la gente por tener que laborar no deja de concentrarse en Dios, porque Satanás lo usa para distraer a la gente. A él le importa es eso. De manera que todo el mundo, con todo su sistema, lo está gobernando el príncipe de este mundo. Y los apóstoles lo llamaban así, el príncipe de este mundo. A tal punto que no le deja al hombre. Ahora, cuando al hombre le queda un espacio de tiempo, entonces le mete el Mundial de Fútbol. Sí. O le mete las Olimpiadas. Y se acaban las Olimpiadas y empieza la Eurocopa. o la Copa Libertadores, o alguna copa le mete al hombre. A entretenerlo. Y no, es decir, uno no lo ve como nocivo, uno lo ve como una distracción. Y ahí pero precisamente eso es lo que el enemigo hace, distraerlos. Es distracción. La televisión. Sí, la televisión tiene sus cosas buenas. Pero hay que saber discernir qué es lo que le sirve a uno y desechar lo que no le sirve a uno. ¿Sí? De manera que todas esas cosas Satanás las usa para distraer a la gente. Ahora, cuando está diciendo que le ofrece a la gente los reinos del mundo. A la iglesia le ofreció eso y la cogió. ¿Qué están ofreciendo esos predicadores? Que están ofreciéndole casa, carro, etcétera, etcétera. Éxitos y todo, pero son del mundo. Y el Señor dice muy claro, en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Porque el que ama al mundo, dice, el mundo no ama al Padre. Entonces, tenemos esa situación. ¿Sí? Porque es que la lucha contra el enemigo, gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Que y así es la iglesia hoy. Que no la puso fácil. De lo contrario, no. Cuando uno ha mirado la palabra con más conciencia, con más detenimiento, se da uno cuenta de la gravedad del pecado. Amén. Cómo contamina. Contamina más que el virus que azotó al mundo ahorita. Sí, señor. Es terrible. Sí, señor, ¿sí? Es terrible eso. De manera que hay más muertos. Cuando uno puede captar eso, se da uno cuenta de la situación tan delicada en que uno se encuentra y toma las cosas con más seriedad. No como deportivamente, yo asisto a un lugar, escucho la palabra, colaboro con dinero y listo, ya con eso cumplí. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser el cuerpo de Cristo. Es algo muy grande, Amén. Muy sublime. Y en esa llamada a ser el cuerpo de Cristo hay cosas muy importantes como ser unidos por parte de esos miembros. Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios,
que dice que todos no son ojos, o todos no son pies, o todos no son manos, pero de todos necesita el cuerpo. Amén. Entonces hay unos más que otros, pero todos son necesarios para el cuerpo. El cuerpo no desecha ni siquiera una uña. Entonces, el apóstol pone esa figura para que nosotros entendamos que es el cuerpo de Cristo. Ahora, volviendo un poquito atrás, Dios creó al hombre y creó todas las cosas para el hombre con el objeto de crear un cuerpo para su hijo. Esa es la finalidad. Amén. Dios en su totalidad, como dice San Juan 4:24, Es un misterio, ¿no? es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo. ¿Sí? Un espíritu como el Padre, dice, él piensa, tiene voluntad, ¿sí? Y tiene emoción. Dios también tiene emociones, tiene voluntad, ¿sí? Y tiene, sí, todas esas cualidades, pero Él es un espíritu. Un espíritu no lo podemos medir. No sabemos qué tan grande es. Y en el Salmo 139 nos está dando más o menos una idea de lo que es el Señor. Amén. Que está en toda parte. Eso es muy difícil discernirlo en la mente de nosotros. Sí, señor. Pero así es. Entonces, ¿qué quería hacer Dios cuando pensó en hacer el hombre? En tener una expresión corporal en la tierra. Y por eso vino Cristo y se encarnó. Tomó parte del ser humano. Y su naturaleza divina tomó parte de la naturaleza humana. Y llegó a ser 100% hombre, 100% Dios. Así de que el Hijo del Hombre tiene 100% hombre, 100% Dios. Por eso Satanás lo tentaba. A ver, que venía de padecer hambre. Muchos dicen que, como dice Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Eso es una verdad. Pero la situación es que Cristo se presentó sencillamente como un hombre con todas, sin pecado, pero con todas las aflicciones que tiene un ser humano. Él también le dio hambre, él también lloró, claro. Él también clamó al Padre, Padre mío, si es posible aparta de mí esta copa, porque se sintió en un momento terrible, porque él nunca acudió a su divinidad, sino a ser el hombre perfecto, y lo logró. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora hay algo más importante que en el capítulo 4 de Lucas está diciendo, en el versículo 12 creo yo, dice que él fue en el poder del Espíritu. En Mateo dice que fue llevado por el Espíritu, ¿sí? Fue llevado por el Espíritu, ¿sí? Y en Lucas dice que fue en el poder del Espíritu. Fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu. Por el Espíritu, ¿sí? Fue lleno, sí. Sí. Y en Lucas, como el 4. versículo 11, algo así dice que en el poder del Espíritu. Y al final, en el 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. De lleno, luego en el poder. En el poder del Espíritu. O sea, que el Espíritu lo sustentó siempre. Amén, así es. Porque mire, el Espíritu Santo fue el Padre de él. Él vino por obra del Espíritu Santo. Mateo dice que, Lucas dice que la sombra del Altísimo lo cubrió. Y Mateo dice que lo que tenía María era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces mire cómo el Espíritu Santo, el Padre de Jesús, en el bautismo estuvo ahí afirmando que era su Hijo amado y vino en forma de paloma. El Padre y el Espíritu estuvieron ahí presentes. Y luego, cuando Él resucita, el Señor lo declara como su Hijo. Mi Hijo eres tú, como dice en Hebreos capítulo 1. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ese Hijo, encarnado,
el hombre, el prototipo de hombre. Eso es lo que Dios quiere. El Hijo de Dios, que es un título, y el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre es necesario para nosotros, Amén. porque por el Hijo del Hombre, como hombre, nos está representando a nosotros a la diestra del Padre, un hombre perfecto. Bueno, vamos a dejar por hoy. Muchas gracias, hermanos, por la atención y esperamos que si, con el favor de Dios, si nos da la oportunidad en la próxima semana estar con ustedes. Bendiciones.